Hola a todos, bienvenidos a este espacio de formación profesional. En el día de hoy profundizaremos en un tema central dentro del análisis de conducta aplicado, la medición. La medición en ABA no es una simple cuestión técnica, sino la conexión entre la filosofía de nuestra disciplina y la práctica diaria. En esta presentación abordaremos tres grandes bloques. El primero relacionado con los fundamentos filosóficos del trabajo de análisis de conducta. Después, los tipos de medida tanto continuas como discontinuas que permiten registrar con precisión la conducta. Y finalmente, el análisis visual de los datos, donde abordaremos las propiedades de nivel, tendencia y variabilidad. Mi invitación es que durante el video reflexionen los diferentes aspectos tratados y cómo cada registro que realizamos se convierte en una herramienta para la toma de decisiones basada en evidencia. El tema de la presentación se denomina medición en ABA, fundamentos filosóficos, tipos de medida y análisis visual. Como objetivo general, pretendemos analizar la importancia de la medición en ABA como herramienta fundamental para la toma de decisiones objetivas, vinculándola con principios básicos de la ciencia del comportamiento. Para darle salida a este objetivo general, nos proponemos los siguientes objetivos específicos. 1. Identificar y describir los principales tipos de medidas utilizadas en ABA, incluyendo métodos de registro continuo y métodos de registro discontinuo. 2. Analizar e interpretar registros de datos mediante el análisis visual, aplicando los conceptos de nivel, tendencia y variabilidad. Y 3. Diferenciar las características gráficas y patrones de cambio esperados en programas de reducción de conducta en comparación con programas de incremento o reemplazo de conductas alternativas. El análisis de la conducta aplicada se fundamenta en la recopilación sistemática de datos como base para la toma de decisiones clínicas y el diseño de intervenciones efectivas. En esta presentación abordaremos el tema de la medición, iniciando con algunas dificultades comunes que enfrentan los profesionales en la práctica. Primero, la falta de claridad sobre qué conducta registrar. La confusión entre los distintos tipos de medidas y las dificultades para interpretar las tendencias en los gráficos. A continuación se revisarán los conceptos claves de la medición en ABA con el propósito de fortalecer la comprensión acerca de su relevancia y aplicación práctica. ABA es una ciencia que se enmarca dentro del positivismo, corriente epistemológica que reconoce que el conocimiento válido se logra a partir de la observación objetiva y la experimentación. Es por eso que el análisis de la conducta aplicada está basada en supuestos filosóficos que guían su práctica. Y estos supuestos son determinismo, empirismo, experimentación, parsimonia, duda filosófica y pragmatismo. Comprender estos principios permite enmarcar la medición como un proceso científico y valorar por qué ABA enfatiza el uso de datos objetivos y de la experimentación controlada para guiar la toma de decisiones terapéuticas. Expliquemos. El determinismo sostiene que el universo es ordenado y que los fenómenos ocurren como resultado de causas identificables. Por su parte, el principio del empirismo promueve la observación objetiva y sistemática de los fenómenos libre de juicios subjetivos. En ABA, esto implica que las conductas deben ser claramente observables y medibles.
La experimentación busca identificar relaciones funcionales entre variables mediante procedimientos controlados, verificando de esta forma cómo los cambios en una variable afectan la conducta. Por su parte, el principio de la parsimonia plantea que deben preferirse las explicaciones simples y lógicas antes de recurrir a hipótesis más complejas o especulativas. La duda filosófica fomenta una actitud crítica y de constante revisión, evitando asumir conclusiones como verdades absolutas sin evidencia suficiente. Y por último, el pragmatismo resalta que el valor del conocimiento radica en su utilidad práctica, es decir, en su capacidad de producir cambios significativos y socialmente relevantes en la conducta. Una vez claros los principios filosóficos que sustentan la base del análisis de la conducta aplicada, pasamos al papel de la medición en ABA. La medición es el proceso de observar y registrar conductas de manera sistemática, lo que permite mantener un contacto directo y continuo con el comportamiento. Su función principal es determinar si las intervenciones son efectivas y cuando es necesario realizar ajustes. Sin medición no es posible demostrar la eficacia de un programa ni justificar los servicios ante familiares y aseguradores. Los profesionales utilizan gráficos para organizar y visualizar los datos, lo que facilita la detección de patrones y tendencias. Estos gráficos permiten responder preguntas claves como: ¿la intervención o el entrenamiento de habilidades ha generado un cambio en la conducta objetivo? Además, las aseguradoras exigen gráficas que incluyan la línea de base y el progreso como evidencia para autorizar o dar continuidad a los servicios y tratamientos. Al clasificar los tipos de medida en análisis de la conducta aplicada, encontramos dos grandes grupos de métodos. Los métodos de registro continuo, que se utilizan cuando es posible registrar cada ocurrencia de la conducta y que tienen medidas como frecuencia, tasa o rate, duración, latencia y tiempo interrespuesta. Y los métodos de registro discontinuo, que se utilizan cuando no es posible registrar cada instancia de la conducta. Y entonces lo que se hace es observar si esta conducta ocurre durante intervalos específicos de tiempo. Dentro de los tipos de métodos de registro discontinuos están los registros de intervalo completo, donde se anota si la conducta ocurrió durante todo el intervalo. El registro de intervalo parcial, que registra si la conducta ocurrió en algún momento del intervalo. Y el muestreo de tiempo momentáneo, donde se observa en puntos predeterminados si la conducta está ocurriendo justo en ese instante. Interpretación visual de los datos en el análisis de la conducta aplicada. Una vez recopilados los datos, se utilizan generalmente gráficos de línea para representar la conducta a lo largo del tiempo. Esta interpretación visual se centra en tres propiedades fundamentales: el análisis del nivel, de la tendencia y de la variabilidad. El nivel es el valor general o promedio de los datos en una fase. La tendencia es la dirección del cambio en los datos, que puede ser ascendente, descendente o estable. Y la variabilidad es el grado de dispersión o consistencia de los datos dentro de una fase. ¿Cómo luce esto? El nivel se refiere a la posición de los datos respecto al eje Y, valores altos, moderados o bajos.
Un nivel alto de respuestas correctas en un programa de adquisición de habilidades indica un buen desempeño. Por su parte, un nivel bajo en un programa de reducción de conductas puede reflejar un éxito, por ejemplo, menos conductas problemáticas. Se pueden trazar líneas de media o mediana para visualizar mejor el nivel de la conducta en cada fase. En el caso de la tendencia, que es la propiedad que indica la dirección general de los datos, vamos a ver que esta puede ser creciente, decreciente o neutra. Es importantísimo identificar la tendencia para decidir si la intervención está teniendo el efecto deseado. Como veremos más adelante, no se espera que las tendencias sean igual en un programa de reducción de conducta que en un programa de desarrollo de habilidades o de conductas de reemplazo. La tercera de las propiedades que se analiza en un análisis visual es la variabilidad. Ella indica cuán dispersos están los datos. Los datos estables sugieren que el programa tiene control sobre la conducta, mientras que la alta variabilidad sugiere que la intervención no está funcionando o que otros factores externos están influyendo en el resultado. Aquí, por ejemplo, presentamos dos gráficos resultantes de un test de ortografía. Los datos de Jane, como pueden ver, permanecen alrededor del 80%, indicando una estabilidad, mientras que los resultados de Mark están ampliamente variables, fluctuando de entre un 20 y un 90%, lo que puede indicar que en el caso de Mark el programa de intervención no está funcionando o que existen variables externas que están condicionando este resultado. Integrando esta información en la interpretación de los datos según el objetivo del programa, es importante diferenciar cómo se interpretan estas propiedades, nivel, tendencia y variabilidad, en programas de reducción de conducta versus programas de adquisición de habilidades. En los programas de reducción de conducta, el objetivo es disminuir frecuencia, duración o intensidad de una conducta problema. Por tanto, una tendencia descendente indica progreso. Un nivel alto o tendencia ascendente entonces está sugiriendo que la intervención debe ajustarse. Además, la variabilidad debería reducirse con el tiempo, mostrando control sobre la conducta, porque en cualquiera de los programas se reconoce que una alta variabilidad está representando un escaso o un pobre control experimental. En el caso de los programas de desarrollo de habilidades y conductas de reemplazo, se busca incrementar la conducta adaptativa o introducir nuevas habilidades. Por tanto, se espera una tendencia ascendente en las medidas de rendimiento, por ejemplo, porcentaje de respuestas correctas, y niveles cada vez más altos. Si la tendencia se estanca o desciende, se requiere revisar el plan de enseñanza y en este caso la variabilidad moderada puede ser normal al inicio, pero debería estabilizarse conforme el alumno aprende. Para concluir, podemos afirmar que la medición en ABA es el puente que conecta la filosofía científica de la disciplina con su práctica diaria. Al comprender principios como el determinismo, el empirismo, la experimentación y al aplicar métodos de registro adecuados, los RPTs pueden recopilar datos precisos y analizarlos de manera confiable mediante gráficos. La correcta interpretación del nivel, la tendencia y la variabilidad permite diferenciar entre el progreso en la adquisición de habilidades y la efectividad de los programas de reducción de conductas.
Por tanto, debemos reconocer que la medición constituye la base para tomar decisiones clínicas fundamentadas en evidencia y garantizar una mayor calidad en las intervenciones. Hemos llegado al final de nuestra presentación. Recuerden que cada gráfico y cada dato que recolectamos no son simplemente números, representan el progreso real del cliente y la efectividad de nuestras intervenciones. Los invito a seguir practicando, registrando con precisión y analizando con mirada crítica, porque es en esos detalles donde se marca la diferencia en la calidad de los servicios que ofrecemos. Gracias por acompañarnos en este espacio de aprendizaje. Nos vemos en la próxima presentación.